Mi novia me dio un duro ultimátum, ella o mi hermana menor de edad. Pensé que perder a mis padres era lo peor que podía pasarme. Estaba equivocado. Lo peor ocurrió 3 semanas después del funeral, justo antes de firmar los papeles de tutela de mi hermana menor, cuando mi prometida, Isabel, de quien no esperaba absolutamente nada semejante, me miró a los ojos y, sin inmutarse, me soltó. Fernando, yo no me apunté a una guardería familiar. O encuentras la forma de internar a Valeria en un buen hogar de acogida, o rompemos nuestro compromiso. Elige. Ahora. Sus palabras fueron como un golpe directo en la boca del estómago, no doloroso, pero sí de esos que te roban el aliento por completo. Solo recuerdo que, en ese momento, por primera vez en un mes de sentirme completamente vacío, algo se encendió dentro de mí. No era ira, sino una fría y dura certeza de lo poco que conocía realmente a la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Isa era mi refugio, mi plan de futuro, mi todo, y ahora me estaba obligando a elegir entre ella y mi propia sangre, una niña que acababa de perder a todos sus seres queridos menos a mí. Pero la elección fue tan obvia que casi resultó ridícula. Todo sucedió en un maldito noviembre. Un mes que partió mi vida en un antes y un después. Antes de esto, yo, Fernando, de 34 años, gerente de éxito en una pequeña empresa de telecomunicaciones, llevaba una vida totalmente respetable en un barrio residencial de Valencia. Isabel, de 32, y yo nos conocimos hace 4 años y llevábamos 3 viviendo juntos en un adosado que acabábamos de comprar. Teníamos planeada la boda para la próxima primavera, hacíamos cálculos sobre los años que faltaban para pagar la hipoteca y hablábamos de nombres para futuros hijos. Todo era estable, planificado, predecible, justo como me gusta. Mi hermana pequeña, Valeria, que ahora tiene 17 años, siempre había estado en la periferia. Vivía con nuestros padres en una ciudad distinta. Era una chica tranquila y buena a la que le encantaba dibujar y escuchar jazz antiguo. Había una diferencia de edad de 17 años entre nosotros y, para ser sincero, solo la veía en las fiestas. Mis padres siempre fueron simplemente mis padres. Sanos, eternos. Y entonces llegó la llamada de la policía. Accidente en la autopista A3. Hielo en la carretera, un camión, colisión frontal. Muerte instantánea. Esa noche, me bebí una botella entera de ron a oscuras. Isabel estaba allí, sujetándome la mano, sin decir nada superfluo, simplemente estaba. Esa era la Isa que conocía y amaba. Se ocupó de todos los arreglos del funeral, canceló mis citas y yo le estaré eternamente agradecido. Tras el funeral, surgió la cuestión de Valeria. No tenemos otros parientes cercanos. El abogado de mis padres me explicó todo el procedimiento de la tutela y tomé una firme decisión. Me haría cargo de Valeria. Hablé con Isa. Le dije que Valeria se mudaría a casa hasta que terminara el instituto. Solo son 2 años. Le expliqué que convertiríamos la habitación de invitados en su dormitorio. Isa simplemente asintió en ese momento. Me dijo, claro, cariño. Es una tragedia terrible y tenemos que apoyarla. Somos familia. Parecía sincera. Por eso no estaba en absoluto preparado para lo que ocurrió una semana después, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina hablando sobre a qué centro educativo iría Valeria. Mencioné que tendría que reducir temporalmente mi jornada laboral para ayudarla a adaptarse, y fue entonces cuando Isa se transformó. Su rostro se petrificó. Dejó su taza de café, me miró y habló por primera vez con esa voz que nunca olvidaré, glacial y puramente de negocios. Espera un momento, Fernando. ¿Vas a reducir tu jornada? ¿Y vas a convertir nuestra casa, nuestro primer hogar, en una casa con una adolescente? ¿Te das cuenta de a lo que te expones? Tiene 17 años, no 5, eso significa problemas, hormonas y 0 espacio personal para nosotros. Hemos planeado nuestra vida, nuestra boda, no criar a tu hija menor. Esto no fue lo que acordamos. Intenté argumentar que tampoco era lo que yo había acordado, que ninguno de los dos había acordado que nuestros padres murieran, pero ella no me escuchó. Se mantuvo firme. El conflicto se intensificó. Me dijo que era un egoísta, que solo pensaba en mis impulsos heroicos y no en nuestro futuro juntos. Que estaba sacrificando nuestra paz y nuestro dinero.
Nuestro dinero, eso me dolió. Yo ganaba el doble que ella. Y así, esta mañana, con los documentos de la tutela ya en mi mano, se me acercó con ese ultimátum. Y aquí estoy, en el salón. Los documentos y un bolígrafo sobre la mesa, e Isabel frente a mí. Está esperando mi respuesta. Pero ya le he respondido. Voy a firmar, le dije. Por Valeria. Y puedes recoger tus cosas. Sus ojos se abrieron y algo parecido al pánico brilló en ellos, pero rápidamente se recompuso. Te arrepentirás de esto, Fernando. No tienes ni idea de lo que has perdido. Solo he perdido lo que resultó ser una ilusión, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba diciendo la verdad. Esa misma tarde, Isabel empacó 3 maletas y se fue a vivir con una amiga. Y me quedé solo en el adosado, que ahora es legalmente copropiedad de ambos, con una hipoteca de 3.500 euros al mes que no podré asumir en solitario, y con una chica de 17 años que llegaría en 4 días y no tenía ni idea de lo que le esperaba. Firmé los papeles. Elegí a Valeria. Y ahora tenía que resolver con urgencia cómo asegurarme de que ella no descubriera que, gracias a mi elección, ambos estaríamos muy pronto sin hogar. El silencio en la casa tras el portazo de Isabel fue más estruendoso que cualquiera de nuestras discusiones. Un silencio pesado y sofocante que ocupó de inmediato el lugar que antes tenían sus caras velas perfumadas y sus cojines de colores. Me quedé allí parado durante 10 minutos, mirando fijamente la puerta, sintiendo como la adrenalina se agotaba lentamente, dejando tras de sí un vacío frío y nauseabundo. Luego miré alrededor del salón, moderno y pulcramente ordenado, que de repente se sentía enorme y ajeno. Ya no era nuestro refugio, era solo una jaula muy cara, y yo ya empezaba a ver los barrotes. Revisé mi aplicación bancaria. El pago de la hipoteca de 3.500 euros de ese mes vencía en 8 días, y mis ingresos mensuales, incluso sin los gastos adicionales que traería Valeria, de repente se veían peligrosamente ajustados sin la mitad de los gastos que aportaba Isa. Ella se encargaba de las facturas y la compra, era la reina del presupuesto. Ahora, yo tenía que gestionar toda la operación financiera en solitario, y no estaba seguro de tener las habilidades para esa clase de administración, sobre todo cuando la variable principal, mi hermana, estaba a punto de entrar en la ecuación. Fui a la cocina y encontré la nota que dejó, garabateada al dorso de un recibo de la compra. No era una disculpa ni una despedida final y furiosa. Era una lista. Una lista corta y brutal titulada, Asuntos que debes resolver de inmediato. La cita para ver la casa programada para el próximo domingo. No la canceles. La cuenta de ahorros conjunta. Transferiré mi mitad mañana por la mañana, así que usa el resto con cabeza. No me llames a menos que sea por papeleo. Eso fue todo. Ni un te quiero, ni un buena suerte. Solo directrices, como si yo fuese un subordinado al que acababa de despedir por insubordinación grave. La audacia de que ella se apresurara a liquidar nuestros bienes compartidos mientras yo estaba ocupado enterrando a mis padres y planeando asumir el cuidado de una adolescente era impresionante. Arrugué el recibo, pero supe que no lo tiraría. Lo guardaría como prueba. Mi enfoque tuvo que cambiar, de inmediato, a Valeria. Llegaba el jueves por la mañana en un vuelo regional que reservé en un estado de agotamiento. Tenía que hacer que esta transición pareciera normal, no como si acabara de quitar la alfombra bajo nuestros pies a los dos. Pasé los siguientes 3 días en un frenético, casi maníaco, estado de preparación. Limpié a fondo la habitación de invitados hasta que el blanco de la pared brilló, compré ropa de cama barata y alegre en línea, y logré encontrar un pequeño escritorio y una silla de segunda mano en una tienda benéfica local, pagando en efectivo para evitar alertar al director del banco sobre mis fondos que disminuían rápidamente. Sentía que estaba construyendo un escenario para una obra que estaba a punto de ser clausurada por el inspector de incendios. Llamé a doña Carmen, la antigua orientadora escolar de Valeria, quien afortunadamente seguía en contacto con mi madre. Necesitaba saberlo todo sobre el estado emocional de mi hermana. Doña Carmen dudó un poco, diciendo que Valeria estaba callada, pero manejando las cosas, con una resistencia sorprendente, lo que yo sabía que era código para reprimiéndolo todo. Me insistió en que Valeria necesitaba rutina y espacio, no cambios repentinos ni preguntas indiscretas. Eso complicaba aún más mi situación.
Como iba a presentar una nueva e insólita situación de vida. La reciente muerte de toda su familia inmediata y la ausencia repentina de mi ambiciosa y controladora prometida. ¿Todo mientras fingía que todo estaba perfectamente bien? Me di cuenta de que no había llorado desde el funeral. No me había permitido ese lujo. Ahora, sentado solo en el dormitorio principal, mi dormitorio, por ahora, mirando el lado vacío del armario de Isabel, el dolor me golpeó en una ola sorda y pesada. No era solo la pérdida de mis padres, era la conciencia de que la mujer que prometió un mu para siempre, estaba dispuesta a deshacerse de mí y de mi hermana cuando las cosas se pusieron trágicamente inconvenientes. Eso dolió más de lo que quería admitir. Me hizo cuestionar cada buen recuerdo que tuvimos. ¿Siempre fue calculadora? ¿Era esa vida perfecta solo un reloj de arena esperando una crisis externa para exponer sus verdaderas prioridades? La noche del miércoles, revisé el dormitorio principal por última vez. Empaqué las pocas cosas restantes que Isabel había dejado, una bata de seda, una pila de revistas, en un gran recipiente de almacenamiento y lo guardé en el fondo del trastero. Necesitaba que ese espacio se sintiera completamente mío de nuevo, completamente nuestro, mío y de Valeria. Miré el calendario, solo habían pasado 4 semanas desde el accidente. 4 semanas. Se sentían como una vida entera, una línea de tiempo brutal y comprimida donde había perdido a mis padres, a mi futura esposa, y estaba a punto de perder mi estabilidad financiera, todo mientras me preparaba para desempeñar el papel de tutor único de una adolescente en duelo. Estaba agotado, asustado y, sin embargo, extrañamente determinado. Había tomado mi decisión. Ahora solo tenía que sobrevivir a las consecuencias, en particular a la visita del domingo. No podía vender la casa. Aún no. ¿A dónde iríamos? Tomé una respiración profunda y forcé una sonrisa en mi rostro mientras miraba la puerta de la habitación de invitados. Mañana llega Valeria. Necesito ser fuerte. Necesito ser el refugio seguro que ella necesita. Solo rezo para que no haga demasiadas preguntas sobre por qué mi exitosa y ambiciosa prometida desapareció repentinamente de la faz de la tierra 3 días antes de su llegada. Valeria llegó el jueves por la mañana, justo a la hora prevista, luciendo pequeña y frágil junto a la cinta de equipaje en el aeropuerto de Sevilla. Llevaba la misma camiseta negra y ancha de un grupo de música que había visto en la última foto suya, y sus ojos eran enormes pozos de oscuro agotamiento. Me dio un abrazo desesperado, que me oprimió los huesos, un abrazo que me dijo todo lo que doña Carmen no pudo expresar en términos educados de consejería. La abracé durante 1 minuto completo, sintiendo el temblor que recorría su pequeño cuerpo, y le susurré palabras de afecto, asegurándole lo mucho que la quería y que saldríamos adelante, usando toda la sinceridad que había preparado. Los primeros 2 días fueron un ejercicio de forzada normalidad. Pedimos comida china, vimos viejas películas de los años 90, y mantuve la conversación ligera, el nuevo instituto, la música, cualquier cosa menos mamá y papá. Estaba callada, observadora, rara vez iniciaba una conversación, pero comía, dormía y no lloraba. Lo vi como una pequeña victoria, duramente conseguida. La verdadera tensión comenzó el sábado por la mañana, el día de la visita a la casa que Isabel había programado. Había pasado la noche del viernes eliminando todo rastro de su presencia, guardé los cojines de diseño, quité el ridículo y caro arte abstracto que ella había insistido en colgar, y borré el leve contorno de su esterilla de yoga del suelo de madera. Incluso cambié la contraseña del wifi porque, francamente, no me fiaba de que intentara usarla de forma remota. Logré posponer la visita hasta el lunes, diciéndole al agente inmobiliario, un hombre llamado Manuel, que había surgido un asunto familiar urgente, con la esperanza de ganar 48 horas más de paz antes de tener que poner un cartel de "se vende" en el jardín. Valeria estaba dibujando en silencio en el escritorio nuevo que le había comprado cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Isabel. No era una llamada, lo cual era típico, nunca usaba el teléfono para confrontaciones, solo para papeleo y ejecución. El texto era conciso. Manuel me ha llamado. Dijo que pospusiste la visita. ¿Por qué, Fernando? Sabes que necesitamos liquidar este activo cuanto antes. Esa cuota de la hipoteca ya no es solo tu responsabilidad. Llámame. La palabra activo me golpeó como una bofetada. Ni siquiera se había detenido a respirar después del funeral antes de catalogar el hogar que construimos juntos, como una carga financiera que necesitaba ser liquidada inmediatamente.
Ignoré el mensaje. 5 minutos después, mi pantalla se iluminó de nuevo. Una llamada de un número desconocido. Dudé si contestar, mi instinto de lucha o huida se activó, pero sabía que tenía que enfrentar el fuego. Sí. Logré decir, manteniendo la voz baja para que Valeria, dibujando con concentración en la habitación contigua, no me oyera. Soy Isabel, Fernando. No juegues. Vi tu extracto bancario esta mañana. Transferiste casi 4.000 euros de la cuenta conjunta hace 2 días, retiros en efectivo y compras. Estás desangrando el dinero tratando de montar una guardería para tu hermana. Te lo dije, no voy a financiar esta fantasía. Su voz era aguda, amplificada, como si estuviera hablando por un altavoz de mala calidad. No es una fantasía, Isa. Es mi hermana. Y ese dinero era mío, lo gané yo. Estoy gestionando la transición, le espeté, lamentando inmediatamente el volumen de mi voz. ¿Transición? Estás dando un paso irreversible que impacta directamente mi futuro financiero. Necesito ese capital. Mira, hablé con Sara, mi amiga que trabaja en servicios sociales. Dijo que el sistema está diseñado para esto. Es mejor para Valeria ser colocada con una familia que esté autorizada y preparada, no con un hombre emocionalmente comprometido que está a punto de perder su casa porque eligió el martirio sobre la responsabilidad. Tienes hasta el lunes para llamar a Manuel y confirmar la visita, o contactaré a nuestro abogado a primera hora del martes y comenzaré el proceso de disolución del acuerdo matrimonial por incumplimiento del deber fiduciario. La mención de un abogado, de incumplimiento del deber fiduciario, me heló la sangre. Iba en serio. Se estaba moviendo con una eficiencia implacable, aprovechando nuestra propiedad compartida contra mi tutela. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Estaba atrapado. Si vendía la casa, ¿a dónde iríamos? Si no vendía, incumpliría la hipoteca en un par de meses, y de todos modos nos quedaríamos sin hogar, solo que ahora con una batalla legal inminente. Miré hacia la puerta cerrada de la habitación de Valeria. Necesitaba estabilidad ahora más que nunca, y yo estaba a punto de quedar atrapado en un colapso financiero catastrófico y desordenado que la propia Isabel estaba orquestando, todo porque elegí mi sangre antes que su comodidad. La presión era inmensa, cada segundo que pasaba hacía que la situación fuera más asfixiante. Sentía que sostenía un manojo de dinamita y el temporizador corría más rápido de lo que podía encontrar el interruptor. El ultimátum, la amenaza legal, la fría eficiencia, todo eso me golpeó durante el fin de semana. No podía decirle nada a Valeria. Estaba empezando a salir de su caparazón, aceptando cautelosamente las pequeñas atenciones que le ofrecía. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre el barrio, e incluso señaló un error en un diagrama de cableado que dejé en mi escritorio, revelando una mente técnica y aguda que yo desconocía. Parecía verme como una fortaleza, una constante en el huracán que había destrozado su mundo. Eso hizo que la amenaza de Isabel se sintiera 10 veces más pesada. Pasé la noche del domingo sin dormir, haciendo llamadas frenéticas y humillantes a mi director de banco y a mi propio abogado corporativo, explicando vagamente que estaba pasando por una ruptura conflictiva, y que necesitaba asesoramiento inmediato sobre la liquidación de activos frente a la asunción de deuda personal. El consenso era sombrío, si Isabel presionaba, perdería la casa rápidamente, y solo los honorarios legales agotarían mis ahorros de reserva. Llegó la mañana del lunes, y llamé a Manuel, el agente inmobiliario, con la voz tensa. Manuel, necesito ponerla en venta. Precio de salida completo, cierre rápido. Encuéntrame un comprador de inmediato. Casi pude oír a Isabel firmando documentos al otro lado. Una sonrisa de suficiencia silenciosa y victoriosa en su rostro mientras me veía desmoronarme. Sentí la traición profundamente, no solo me estaba dejando, sino que estaba tratando activamente de hacerme la vida imposible, asegurándose de que mi intento de ser un tutor responsable terminara en indigencia. Valeria entró en la cocina mientras estaba en una tensa llamada con Manuel, paseando por el perímetro de la isla de la cocina. Cubrí el receptor con la mano, susurrando un brusco, ahora no, Valeria, lo que me valió una mirada de herida confusión. Ella se retiró de inmediato. Cuando colgué, me di cuenta de que tenía menos de una semana antes de que la casa, el único techo estable sobre nuestras cabezas, pudiera desaparecer. Tenía que elegir entre quedarme con la casa, y probablemente perder mi trabajo debido a la distracción financiera,
o vender la casa y mudarnos a un alquiler temporal y abarrotado mientras Isabel seguía agotando mis recursos a través de maniobras legales. La situación se estaba convirtiendo rápidamente en una película de desastres donde el protagonista ya ha fallado las 2 primeras pruebas. Esa tarde, mientras investigaba los apartamentos más asequibles, léase, deprimentes, cerca de mi oficina, encontré un correo electrónico del abogado de mis padres, el señor Delgado, que había pasado completamente por alto en el caos inmediato. Estaba fechado 5 días antes del accidente. El asunto decía: revisión urgente, modificaciones de fideicomiso y pólizas de seguro. Hice clic para abrirlo, con el corazón encogido. Asumí que era información estándar sobre las pólizas de seguro de vida que querían que yo conociera. El correo detallaba 2 enmiendas importantes a su fideicomiso principal, ambas firmadas y notariadas hace menos de un mes. La primera era estándar: en silencio habían transferido una parte significativa de sus activos líquidos, mucho más de lo que yo sabía que poseían, a un fideicomiso irrevocable nombrando específicamente a Valeria como beneficiaria principal, administrado por el señor Delgado. Esto fue un alivio: Valeria no quedaría desamparada. Sin embargo, la segunda enmienda hizo que se me helara la sangre, dejándome paralizado a medio camino del portátil. Declaraba que, debido a recientes y profundamente preocupantes discusiones sobre la estabilidad e idoneidad de la actual pareja sentimental de Fernando y la potencial inestabilidad que su influencia podría introducir en el entorno del hogar, los términos del fideicomiso dictaban que si Fernando se separaba de su entonces prometida, Isabel Reyes, todas las responsabilidades de administración y los desembolsos mensuales directos para el cuidado y la educación de Valeria se transferirían inmediatamente a un tutor secundario designado, no a Fernando. El correo electrónico concluía con el golpe final: el tutor secundario, en caso de que la separación activara la cláusula, estaba claramente nombrado, el señor Ricardo Reyes, el padre de Isabel, quien también era socio del bufete de abogados que gestionaba el patrimonio. La muralla cuidadosamente construida que yo había levantado alrededor de Valeria, la que pensé que estaba protegiendo solo, había sido construida por mis padres basándose en su secreta desconfianza hacia Isabel. Lo anticiparon. Vieron el peligro antes que yo. Esto no se trataba solo de perder a Isabel, se trataba de perder el control sobre el bienestar de Valeria ante el padre de Isabel en el momento en que cumpliera mi elección y rompiera oficialmente con ella. La ironía era brutal: si me quedaba con Isabel, mantenía a Valeria; si elegía a Valeria en lugar de a Isabel, perdía la casa y la custodia directa a manos del padre de Isabel. Todo el mes había sido una serie de elecciones forzadas, y la elección real, la que de verdad importaba, estaba oculta en un documento legal que solo encontré después de haber quemado el puente. La realidad de la cláusula del fideicomiso me golpeó como un impacto físico: mis padres lo sabían. Vieron la frialdad, el cálculo en Isabel que yo, cegado por el amor y la rutina, había pasado por alto por completo. No solo habían protegido a Valeria de su muerte, la habían protegido de mi terrible, casi fatal, error de juicio al elegir pareja. Ricardo Reyes, el padre de Isabel, el hombre que una vez sugirió casualmente que mi trayectoria profesional era adorable para un gerente regional, era ahora el tutor de contingencia. Si yo formalizaba la ruptura, Ricardo tomaba el control, otorgando efectivamente a Isabel y su familia acceso a Valeria y su nueva riqueza, evitando pulcramente los detalles confusos de nuestro propio divorcio. Fue una maniobra defensiva póstuma, perfectamente ejecutada. Sentí una ola paralizante de vergüenza y furia. Había sacrificado con orgullo mi relación y mi casa por Valeria, solo para descubrir que mi elección heroica era un detonante directo para que ella fuera entregada legalmente a la misma familia contra la que estaba luchando. Me desplomé en la silla de mi escritorio, con el correo electrónico brillando en la oscuridad, y me di cuenta de que solo me quedaba un movimiento, y tenía que ser perfecto. No podía decírselo a Valeria. No podía romper su frágil sensación de seguridad con otra complicación más. Llamé a Isabel. Dejé de lado los mensajes fríos y las amenazas legales. La llamé directamente. Respondió al segundo timbrazo, su voz tensa por la expectativa, lista para que yo capitulara con respecto a la casa. ¿Fernando? ¿Llamaste a Manuel? Bien. Mira, sobre el abogado, basta, la corté, mi voz firme, deliberadamente desprovista de emoción. Sé lo del fideicomiso, Isa. Sé lo de Ricardo Reyes.
Se produjo un instante de silencio absoluto. El silencio era diferente esta vez, no el silencio de la ira, sino la conmoción de un plan descarrilado. ¿De qué estás hablando? Balbuceó finalmente, el borde pulido de su voz desaparecido. El fideicomiso modificado. La cláusula que se activa tras nuestra separación formal. La que convierte a tu padre en el tutor de Valeria y le da control sobre los fondos discrecionales que mis padres reservaron para ella. No confiaban en ti, Isa. Y tenían razón. Nunca estuviste en esto por la familia, estabas en esto por el activo. Pues, adivina qué. El activo es Valeria, y mis padres te han dejado fuera de juego. Su compostura se hizo añicos por completo. Estás mintiendo. Me querían. Yo me estaba encargando de todo. Chilló, un sonido tan crudo y feo que confirmó todo lo que mis padres sospechaban. No, tú te estabas encargando de la liquidación. Y ahora, tienes un problema. Todavía no he presentado oficialmente la separación. Sigo siendo, técnicamente, tu prometido. Si presento los papeles ahora, Ricardo se queda con Valeria. Si no los presento, seguimos en este limbo legal donde la venta de la casa se estanca y tú no puedes tocar el dinero de verdad, el dinero de Valeria. Así que, aquí está el nuevo trato, te retiras de la casa, por completo. Firmas la escritura de renuncia, transfiriéndome tu parte por €1 simbólico, lo llamaremos un reembolso por servicios prestados, y yo me alejaré del compromiso en silencio. Sin abogados, sin una separación pública y desordenada. Esperaré hasta que Valeria cumpla 19 años, 2 años, para formalizar la ruptura. Hasta entonces, somos una pareja legalmente prometida pero distanciada, y la cláusula del fideicomiso permanece inactiva. Si llamas a Ricardo, o incluso respiras la palabra acogida, presentaré los papeles y le enviaré la prueba de que actualmente estás intentando desahuciar a una menor en duelo. La reputación de tu padre, y tu acceso a esos posibles fondos, muere con tu conciencia. ¿Elige? La negociación posterior fue rápida y brutal. Isabel se dio cuenta de que la había arrinconado. La idea de perder tanto la casa como la posibilidad de influir en la herencia de Valeria a través de su padre era demasiado. A la mañana siguiente, llegó una escritura de renuncia firmada por mensajería. Estaba financieramente devastado, atrapado con una hipoteca gigantesca, pero la casa era nuestra, mía y de Valeria, y, lo más importante, Valeria estaba a salvo de las maniobras legales. 2 días después, llevé a Valeria a su nuevo instituto. Estaba callada durante el viaje, pero mantuvo la cabeza alta. Cuando llegamos, me miró, con una pequeña sonrisa genuina en su rostro. Gracias, Fernando. Por todo. Aquí se siente seguro. Le devolví la sonrisa, pero por dentro, me sentía vacío. Era un padre soltero de 34 años, arruinado financieramente, viviendo en una casa que apenas podía pagar, oficialmente prometido con una mujer que detestaba. Todo para proteger un fondo fiduciario que no podía tocar para una hermana que ignoraba el campo de batalla que había creado para ella. Fue una victoria pírrica, una elección que me costó todo menos lo único que realmente importaba, mi integridad y su seguridad. Ese mes me enseñó que la verdadera familia es el único activo por el que vale la pena ir a la quiebra. Tengo 2 años para descubrir cómo pagar esta hipoteca y criar a una adolescente, todo mientras pretendo legalmente que todavía amo a la mujer que quiso desecharla. El silencio en la casa sigue siendo ruidoso, pero ahora, no es un silencio vacío. Es el sonido de un futuro nuevo y complejo que se construye, ladrillo a ladrillo. Y mientras Valeria entraba en ese instituto, me di cuenta de que mi vida ya no se trataba de planificar, se trataba de sobrevivir.